Queridos hermanos, en esta noche que tenemos esta reunión por este medio, quiero llevaros al Salmo 119. Así que abrid conmigo, por favor, el Salmo 119. Veo que seguís conectados todos, después de saber que es el Salmo más largo, con 176 versículos. Me alegro vuestra confianza, vuestra paciencia también. Vamos a leer más que unos versículos y nos vamos a centrar en ellos. Vamos a leer desde el versículo 113 al 120. Salmo 119 es un manantial, es una cueva del tesoro, valga la expresión. Encontramos grandes tesoros en este Salmo 119. Leo el Salmo 119, versículos 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste, es decir, pisoteaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido, por temor de ti. Lo vuelvo a leer. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. Cuando dice miedo, quiere decir respeto, los tengo muy en consideración. Cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente, estamos pensando en el momento histórico de este Salmo, la perspectiva que se nos plantea, la perspectiva que tienen los distintos autores, Moisés, por ejemplo, Job, etcétera, etcétera, Job incluso que las pasó, como bien sabemos, bien duras, la perspectiva que ellos tienen es que la ley de Dios es algo digno de ser amado. El verbo que, por así decir, define lo que es el concepto que las personas, que los seguidores tenían del Antiguo Testamento es que la ley de Dios es digna de amar. Se cuenta que cuando murió Leonardo da Vinci, si la memoria no me falla, uno de sus discípulos quiso quedarse uno de sus pinceles, una vez que pintaba, ¿no? Y entonces se dio cuenta cuando empezó a pintar que el pincel pues no pintaba como el maestro. Y fue a la viuda y se le quejó diciendo, oiga, usted me ha dado el pincel, pero se ve que no es, porque no pinta como pintaba el maestro. Y la viuda le dijo, es que no tienes el espíritu del maestro para coger el pincel. Es decir, el pincel reflejaba el carácter, la forma de ser de Leonardo da Vinci. Cualquier pintor, de hecho, muchos cuadros anónimos muchas veces se definen, se les busca, se les encuentra la autoría. Precisamente una de las características es por la forma de darle el pincel, de pincelar, de pintar. Cuando miro la ley de Dios me tiene que reflejar necesariamente su carácter, porque es un Dios que no es solamente Dios de amor, sino que Dios es amor. Dice el versículo 97, que lo tenemos un poco más adelante, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para el hombre del Antiguo Testamento, para el santo, valga la expresión, del Antiguo Testamento, la ley de Dios no era una cuestión pesada, no era una imposición pesada, sino que era algo ligero que, como veremos, le daba libertad y le daba, pues, alegría, le daba gozo, le llenaba todas sus necesidades espirituales. No era una imposición, como después, siglos más tarde,
en el Nuevo Testamento, después de ese periodo de los 400 años de silencio, nos encontramos en los evangelios especialmente con los fariseos que habían hecho de la ley de Dios una imposición. Y por eso mucha gente pues detestaba. Y recordáis que una de las cosas que se dice es que se admiraban de Jesús porque les enseñaba con autoridad. ¿Y qué autoridad era? Era la autoridad del amor, porque el amor es la autoridad más poderosa. Ante esto me planteo, ¿qué visión tenemos nosotros, los creyentes, de la ley de Dios? Ante eso me planteo, ¿qué visión transmitimos a los no cristianos de lo que es la ley de Dios? Yo recuerdo que muchas veces, sobre todo de niño, en la escuela estabas muy señalado por ser el hijo de un pastor protestante, ¿no? Del cura protestante que decía. Pero yo recuerdo que muchas veces decía, ¿en vuestra religión prohíben esto? ¿Permiten esto? El amor no prohíbe ni permite, el amor da libertad total. Y nosotros no hacemos las cosas por imposición, sino lo hacemos en libertad, las hacemos por amor al Señor. Dios nos da libertad totalmente, como bien sabemos, la verdad nos hará libres. Y somos libres precisamente para no caer en el pecado. Pero me preocupa, y es mi reflexión en esta noche, qué concepto, qué visión transmito a los demás de lo que es la ley de Dios. Porque para muchos, hoy en día, la ley de Dios sigue siendo un problema, cuando sabemos que la ley de Dios, si la conocemos, es para amarle. La ley de Dios debe ser amada por varias cosas. La ley de Dios debe ser amada por varias cosas y vamos a ir viendo por lo menos una hoy, veremos el tiempo que nos da, si pudiésemos varias, pues veríamos varias, a ver lo que el tiempo nos permite. Dice el versículo 45 de este salmo, podéis buscarlo conmigo, Salmo 119, versículo 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es muy interesante el contraste en los tiempos verbales aquí. Andaré es el verbo, sería el gerundio, estoy andando en libertad. Es decir, es el proyecto, es mi compromiso hacia el futuro. Andaré mi vida en libertad, estoy andando en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, cuando hacemos unas buenas columnas se puede construir un buen edificio. No podemos andar en libertad si no nos fundamentamos y por eso la necesidad pues, de tener tiempos de comunión, de tener tiempos de meditación de la palabra, de tener tiempos de comunión unos con otros, de discipulado en definitiva. Cuando cuando meditamos el Antiguo Testamento, vemos que hay un dúo, un balancín, valga la expresión, de equilibrio entre ley y libertad. Ese es el concepto que Dios tiene, ese es el concepto, incluso si me permitís, que Dios transmitió a Adán y Eva, que después fue desobedecido. Porque cuando se rebelaron contra la ley de Dios, pensando que era su propia libertad, ya sabemos el resultado y todavía estamos padeciendo. Cuando el ser humano, como le sucedió a Adán y Eva, cuando el ser humano se rebela contra la ley de Dios, cuando el ser humano no quiere someterse a la ley de Dios, cuando, y permitidme, si permitís, afinar un poco más, cuando el cristiano no quiere someterse a la ley de Dios, se convierte en un esclavo. Cuando quiero forzar que la palabra diga esto, o cuando quiero justificar ciertas acciones que no son de acuerdo a la ley de Dios, me estoy convirtiendo en un esclavo. Por eso es conveniente que conozcamos cada día la Escritura, porque falsas doctrinas, hermanos, andan por ahí, cada día se inventa una. Quizás se inventan más, no lo sé. Pero en las redes tristemente lo ves, cómo hay un mundo de falsas doctrinas, con apariencia, pero de libertad, pero que es esclavitud. Todo lo que sea no someternos a la ley de Dios trae esclavitud. Voy a poner un ejemplo bíblico. Hay un versículo en el libro de Jueces que para mí es de los más
patéticos de la Escritura, de los más tristes de la Escritura. Y que me gustaría, hermanos, hay muchos versículos que me gustaría vivir en primera persona. Me gustaría que como iglesia lo viviésemos, pero hay un versículo que yo no quiero que como iglesia lo vivamos. No quiero que como iglesia, como cristianos, tú y yo lo vivamos. Dice en el libro de Jueces que en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Aparentemente eso era libertad, pero ¿a qué les llevó? A la esclavitud. Y el libro de Jueces es todo un taller, valga la expresión, todo una enciclopedia de lo que es alejarnos de los caminos de Dios y las consecuencias que eso tiene. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Somos libres, hacemos, pero se rebelaban contra la ley de Dios. Porque yo hago lo que creo cuando me someto a la ley de Dios, estoy siendo vivificado. Eso es amor. Por eso el Padre Nuestro comienza, recordamos, diciendo, tu voluntad sea hecha en los cielos, en la tierra. Y en la tierra estoy yo. La tierra es en mi tierra, en mi vida, en mi iglesia, en todo. Porque lo demás, hermanos, es comprar, como Jonás, un billete al fracaso. Jonás creía que era libre. Yo no sé cuántos denarios, no sé cuántos euros o dólares le costó el billete cuando bajó a Jope para comprar el billete, para huir a Tarsis. Yo me imagino a Jonás con el peito bencheo, con el pecho bien hinchado, con su billete subiéndose al barco y diciendo, ahora soy libre. ¿Y qué fue? Más esclavo, más condenado que nunca. Otro tercer ejemplo. Recordamos a el hijo pródigo. El hijo pródigo se saltó todas las leyes. Era un chaval con iniciativa, pero una iniciativa contra la ley de Dios. Era un chaval con una visión panorámica de la vida. Él tenía visión de futuro, un futuro que no pasaba por los planes de Dios y que, como dice en nuestro versículo, no pudo andar en libertad porque no gustó los mandamientos, versículo 45. Aquel muchacho que se creía libre, como bien sabemos, terminó siendo esclavo de sí mismo. Como digo, libertad y ley son un dúo perfecto a los ojos de Dios. Ley de Dios, estamos pensando. Porque la ley de Dios, queridos hermanos, trae libertad al ser humano. Al saber distinguir entre lo bueno y lo malo, somos libres de escoger. Y no actuamos por ignorancia. Por eso necesitamos aprender más de cada día del Señor. Creo que cuanto más crecemos en el Señor, nos damos cuenta de cuánto más ignoramos, de lo profundo que ignoramos. Como decía, creo que era Agustín de Hipona, ¿verdad? Lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Pero eso precisamente tiene que ser en nosotros. Porque cuando distinguimos, claro, cuando no se sabe distinguir, cuando todo vale, vivimos en la sociedad de que si me gusta, es bueno. En vez de pensar si le gusta a Dios o no le gusta a Dios. Hay cosas que hoy parecen normales, aceptables socialmente, pecados incluso me atrevo a decir socialmente aceptados, incluso que se ven como buenos. Cosas que no estoy pensando, no quiero ser el abuelo cebolleta, pero a lo mejor hace 30, 40 años decíamos que era un pecado enorme y hoy prácticamente le hemos echado una mano encima, porque nos hemos desencaminado. Dice el profeta, volved a las sendas antiguas. Cuando acatamos la ley de Dios, cuando hacemos nuestra la ley de Dios, cuando nos enamoramos de la ley de Dios, entonces somos libres. Cuando aceptamos los principios de la ley de Dios, entonces somos libres. Porque podemos vencer, no al yo, sino al pecado que está en nosotros. El pecado es el gran enemigo que tenemos cada día.
Y hemos de reconocer, amados hermanos, que esa es nuestra lucha. El Señor nos levantó, nos hace nuevas criaturas para que le amemos a Él. En definitiva, todo lo que no sea estar bajo la ley de Dios es estar dispuesto a no avanzar. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi pregunta en esta noche es esa. ¿Amo realmente la ley de Dios? Vale, no quiero que tengamos complejo de culpabilidad, amados hermanos, que nos seguís hoy aquí en por Zoom, los que nos verán por YouTube. No quiero complejos de culpabilidad, pero sí que quiero que tengamos un análisis delante del Señor. Yo sé que no amamos la ley del Señor, empezando por este que os está hablando en esta noche. No amamos la ley del Señor como deberíamos. Pero al igual que matrimonios perfectos no existen, uno sabe cuándo el matrimonio va bien y cuándo el matrimonio va mal. Marisa y yo no somos una pareja perfecta, especialmente porque su esposo es imperfecto. Pero os voy a decir algo. Aunque no amo a mi esposa todo lo que debería, yo sé cuándo las cosas van bien y cuándo van mal. Y no puedo vivir todos los días, ay, pobrecito de mí, que no soy el buen marido. No puedo vivir con ese complejo de culpabilidad. Sino tengo que hacer cada día amar más a mi esposa. Y en consecuencia, o mejor dicho, como causa, tengo que primero amar más a Dios. Reitero, todo lo que no sea estar bajo la ley de Dios, jamás es avance alguno. Recordamos un ejemplo muy conocido. Os hablaba antes de sus padres. Ahora os hablo de Caín. Caín se inventó sus leyes, ¿verdad? Dios había puesto unas leyes, Abel las acató, pero a Caín no las acató. Es más, en esa rebeldía, en esa supuesta libertad, en ese espejismo de libertad, ¿qué fue lo que hizo? Pues creo que una de las mayores aberraciones que un ser humano puede hacer. No solamente matar a otros, sino matar a un hermano propio. Concluyo en esta noche, quedan más cosas, si el Señor permite, otro día seguiremos ahondando en estos textos, si el Señor permite, en varias sesiones iremos avanzando. Yo sé que el Señor quiere que le amemos, ¿verdad? Y yo sé que si nos hemos reunido es porque amamos al Señor, aun con nuestras limitaciones. Cantábamos antes del tiempo de oración, tú eres el eterno Dios. Cuando nos casamos, hay una frase que se dice, hasta que la muerte nos separe. Pero cuando hablamos del amor de Dios, no es hasta que la muerte nos separe. Porque las muchas aguas, aún de los problemas, de las dificultades, no nos pueden separar del amor de Dios. Como el apóstol Pablo decía en Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es tiempo de decir, Señor, dame la visión que tenían tus siervos en el Antiguo Testamento para enamorarme más de tu ley, para abrazar tu ley, para ser libre en ella, pero sobre todo para agradarte a ti. Que el Señor os bendiga.